Desde Internet y para el mundo, transmite Radio Mundus. Semana. Conducción y locución, Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico, Papel Simpson, Papel Cara, Raúl de Sousa, Raúl Zamblón. Muy buenos días, queridos oyentes. Aún en tiempo de aislamiento social y de coronavirus, sobre lo que vamos a hablar en el segundo bloque de nuestro programa de hoy de El Gigante de la Semana. Es 24 de marzo y no debemos olvidarnos nunca de eso. La memoria, la verdad y la justicia deben estar siempre activos, porque si nos olvidamos de eso, todo lo demás pierde sentido. El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal de operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General de Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional. ¿Dónde están los bebés? A ver, ¿dónde están? ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. ¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz? El gobierno dice que ustedes son mentirosas. ¿Nosotros somos mentirosas? ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron? Está todo comprobado. En el Palacio de Justicia están todos los testimonios. En el Ministerio de Hacienda tiene todos los testimonios y todas las denuncias. La Policía Federal tiene todas las denuncias. Está todo testimoniado. Eso es lo que el gobierno diga, no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así, 2 años. Dice que se autosecuestraron en particular, allanaron 4 veces mi casa, me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. Esa es la Argentina que tenemos. Queremos todos, no los queremos a uno, a mi hijo, yo quiero a todos los hijos de todas las mujeres. ¿Cuántos son ustedes? Miles de mujeres, miles en todo el país, miles. ¿Acaso me permite? Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Que nos entreguen el cadáver. Nos dicen, esperen un momentito. Dicen que los argentinos que están en el extranjero están dando una falsa imagen de la Argentina. Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo, angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada, y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados,
una cosa armada, ni una historia que puede decir no, se fue dando de acuerdo a las circunstancias. Yo creo que lo que me enseñó fue eso, el no saber de política. Después sí, aprendimos mucho, fuimos aprendiendo con el tiempo. Yo me quedé 6 meses mirando la ventana, esperando que mi hija volviera. Y llegué a la plaza con él, me senté en un banco, y una madre que nunca la vi y nunca sé cómo se llamaba, porque entonces éramos muchas y no hablábamos demasiado entre nosotras, me dijo, ¿a vos quién te falta? Porque yo lloraba. Y yo le dije, mi hija estaba sentada en un banco. Dije, che, acá no se viene a llorar, acá se viene a luchar, así que levantate y vamos. Así empecé a caminar. Un 24 de marzo en los hogares, así que la invitación es a que pongamos en los balcones, en las ventanas, en los portones, pañuelos blancos. Memoria, verdad y justicia, seguimos de pie, no nos olvidamos, no nos movilizamos por este enemigo invisible, como dijo el presidente Alberto Fernández, pero no nos olvidamos porque acá estamos. Esto es la Argentina de pie, estos somos los argentinos de pie, que no nos olvidamos que un día nos quitaron la democracia y 30.000 abrazos. A todos aquellos que se han perdido, que no los encontramos, a los que han muerto, a los que murieron anónimamente, incluso para sus compañeros en un centro clandestino de detención, a los que tuvieron que desplazarse y nunca más volvieron a sus lugares de orígenes, a los que, a todos, Argentina sigue viva, memoria, verdad y justicia. Vamos a una pausa. En 2020, TV Mundo cumple 20 años. En los próximos días, grandes novedades en todos nuestros productos. TV Mundo, Radio Mundos, Eco Informativo. 20 años de TV Mundo. Espacio cedido en forma gratuita por el grupo TV Mundus. Si vas a viajar al exterior, es importante que vos y tu familia estén vacunados contra el sarampión. La vacuna es la única medida efectiva para estar protegidos. Es necesario aplicártela con anticipación. Acércate al centro de salud con tiempo e informate. Vamos a prevenir al sarampión entre todos. Más información en argentina.gov.ar/salud/sarampión o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación. Desde Internet y para el mundo, Radio Mundus. Revista Eco Informativo, 37 años haciendo periodismo independiente. Revista Eco Informativo del grupo TV Mundus. En ecoinformativo.com.ar, gratis en PDF. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada. Lo planetario y lo local. Por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar. El gigante de la semana. Conducción Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico Raúl Asambló, Andrés Pescara, Barney Simpson, Raúl de Sousa.
El gigante de la semana, noticiero de Radio Mundo. Mi equipo de producción me marcaba muy bien recién en el corte. Si nosotros tenemos mucha audiencia extranjera, no puedo haber entendido el primer bloque quizás. El 24 de marzo de 1976 comenzó la etapa más negra de la Argentina. No solamente por los 30.000 muertos y desaparecidos, sino también por el impacto que eso provocó en nuestra sociedad. Quema de libros, personas desplazadas, científicos en el exterior, un miedo y un fascismo que quedó instalado como parte de la idiosincrasia argentina. El daño ha sido muy grande, lo seguimos pagando hoy ya pronto a casi 40 años. En 1976, los militares, impulsados por Estados Unidos y apoyados acá en la Argentina por la cúpula de una iglesia católica romana ortodoxa represiva, los empresarios del país hicieron un modelo de sociedad distinto en el cual no había derechos ni libertades y se retrocedía hasta casi etapas preperonistas, donde los derechos de los trabajadores fueron mancillados en forma extrema. A punto tal hicieron daño que cuando se fueron, tras la derrota de la Guerra de las Malvinas, dejaron una sociedad dañada, una sociedad que en muchos aspectos una parte de la sociedad sigue admitiendo que no tiene derechos. El daño ha sido muy, muy grande. Digamos entonces, esto justamente es lo que nosotros recordamos en Argentina cada 24 de marzo. Memoria, verdad y justicia es un lema que hemos adquirido todos los ciudadanos de bien para no olvidarnos lo que pasó, porque no debe ser olvidado. Los culpables deben ser juzgados. Muchos de ellos están muriendo ya en sus casas sin haber nunca pasado un día en prisión. Bueno, lamentablemente tendrán la justicia divina para ellos. Lamentablemente para ellos, la justicia divina seguramente será mucho más dura que la justicia terrenal, que en algunos casos, en muchos, llega tarde. Vamos a nuestra realidad cotidiana, señores. El mundo está en situación grave con el tema del coronavirus. Vamos a ver, la Argentina está en aislamiento. Escuchamos primero el informe oficial del día hoy 24 de marzo, emitido por el Ministerio de Salud, y luego vamos a hacer un paneo a nivel internacional. 2019 a la fecha 24 de marzo, y según la información brindada por la Organización Mundial de la Salud, los casos a nivel internacional son 332.930, con 14.510 fallecidos a nivel global. En el continente americano son 37.016 los casos confirmados reportados y 465 los decesos. El caso sospechoso en Argentina está siendo identificado con aquellas personas que presenten los síntomas de fiebre junto a dolor de garganta, tos y dificultad respiratoria, más un antecedente de viaje al exterior en los últimos 14 días, contacto estrecho con un caso de COVID-19, o aquellos casos que tengan una infección respiratoria aguda grave en la cual la infección no tenga una causa conocida. En nuestro país la cantidad de casos asciende a 301 casos, de los cuales 206 están relacionados con viaje, 64 tienen un contacto estrecho y una transmisión local comunitaria. En un caso no hay antecedentes de viaje ni de contacto estrecho, y 30 casos se encuentran en evaluación epidemiológica. Las provincias continúan siendo 17 las que han reportado y confirmado casos, y entre ellas incluimos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Mendoza, San Luis, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 52 pacientes ya han sido dados de alta y han sido externados de establecimientos con internación. 4 han sido los fallecidos en nuestro país. 1.453 casos ya han sido descartados por laboratorio Anlis-Malbrán y 1.242 casos ya han sido descartados por evaluación epidemiológica. Recordamos siempre al sistema de salud y sus trabajadores notificar los casos sospechosos, y a los laboratorios que están procesando muestras también notificar a través del Sistema Integrado de Información Sanitario Argentino los casos que son positivos y negativos por laboratorio. ¿Se diga que estamos mejor o que está resuelto? No.
Durante este periodo de aislamiento social preventivo obligatorio, los casos que aparezcan son los que se infectaron entre 7 y 21 días atrás, y lo que estamos buscando ahora es minimizar la posibilidad de tener nuevas infecciones y que las personas que inicien síntomas porque tuvieron contacto con el virus días atrás, minimizar la transmisión. Eso es muy importante, eso es lo que buscamos para aplanar la curva, eso es lo que buscamos para minimizar nuevas infecciones y minimizar la transmisión. En el marco de lo que es la vigilancia centinela para detectar precozmente transmisión comunitaria, lo que estamos viendo es algunos casos que se está investigando el nexo epidemiológico por parte de las jurisdicciones, y un indicador indirecto de circulación comunitaria no identificada es el aumento de internación por infección respiratoria aguda grave sin causa evidente que sea por coronavirus, y eso en este momento el sistema de salud no está mostrando esa situación. Así que desde ese punto de vista es muy importante que sigamos cumpliendo con las normas, que sigamos viendo día a día cómo evoluciona, que si mañana aparecen un número más grande de casos, más importante de casos, tampoco pensemos que estamos peor. La situación es dinámica, estamos analizando día a día, hay muchos factores que definen el número de casos positivos más allá de la situación epidemiológica. Vamos descentralizando los laboratorios, va a haber más muestras procesadas y eso también significa que puede haber un número de casos en aumento. Así que desde ese punto de vista, cada análisis se va a ir transmitiendo para poder ir transmitiendo puntualmente cómo vamos analizando la situación epidemiológica. Bueno, ese es el informe que todos los días da el Ministerio de Salud a las 9 de la mañana. No nos interesa el hecho cuasi deportivo de la cantidad, donde ahora pareciera que en lugar de hablar de la cotización del dólar, estamos hablando de cuántos infectados. Sí, hay una realidad que es que tiene una alta propagación, es muy rápido. Si lo miramos en porcentuales, estamos en porcentuales de 30% prácticamente por día incrementando, y eso es lo que hace, todavía los números son controlables. El peligro es que esto, por una progresión piramidal matemática, apenas algunas semanas puede generar una variable de multiplicación tan grande que pueda poner en colapso el sistema de salud. Para ello se están abriendo 9 hospitales en todo el país, nuevos, con estructuras modulares. En el caso de la provincia de Buenos Aires son 5 de esos 9. Se están haciendo en el conurbano bonaerense, donde lo que se hace es ampliar los UPA. Recordemos, los UPA son aquellas unidades de atención primaria que había, unidades primarias de asistencia que había creado cuando fue gobernador Daniel Scioli. Se hace ampliar las capacidades para que haya un primer punto de atención. Por otra parte, el Ejército en sus instalaciones de Campo de Mayo ha ampliado las instalaciones que de por sí tiene el hospital militar ubicado en ese destacamento, y lo que se hace en esa guarnición en realidad, y allí se está haciendo una ampliación muy grande también con estructuras modulares para tener capacidad receptiva en caso de que tuviera un desborde la salud pública. Una salud pública está reforzando a nivel de cada intendencia. Para eso ya llegamos a los 7 días de aislamiento social, un aislamiento que empezó el día viernes, pero que ya se venía barajando con la suspensión de algunas actividades a partir del día lunes. Se suspendían las actividades en los niveles de educación inicial, primario y secundario, no así en la universidad, donde los docentes siguieron concurriendo hasta el día jueves. Y como decíamos entonces, se empezó a frenar algunas actividades que a partir del día viernes, por decreto, el decreto 297 del presidente Alberto Fernández, fue total. Actualmente estamos en un proceso de cuarentena, dura esto hasta el próximo martes. El martes 31 sería el último. Teóricamente el miércoles todos volveríamos a nuestras actividades. Lo que se está evaluando en este momento es si esto tendría que prolongarse, ya que se está viendo que por el momento el aislamiento, si bien mantiene a un nivel controlado el incremento de casos, podría dispararse ni bien todos volvamos a nuestras actividades el miércoles 1 de abril.
Entre otras cosas, el problema que se produce es que pronto, las fechas, ya la segunda semana de abril, tenemos la Semana Santa, la mayoría de las religiones cristianas, entonces eso provoca un desplazamiento importante de personas de un lado al otro, generando la posibilidad de que se desparrame y se descontrole geográficamente este virus. Las familias se reúnen, muchos, como es el caso de quien habla, asistimos a los oficios religiosos y entonces obviamente nos encontramos con este problema de que esto pueda estallar. No se descarta que la cuarentena se extienda hasta esa fecha. Los problemas a solucionar son varios. El primero y fundamental es de las personas que no cobran un sueldo, cómo se van a mantener, las personas que viven del día a día. Hay cientos de actividades de cuentapropismo o de empleados autoempleados que precisan sin duda alguna el cotidiano para poder mantenerse. Para eso el gobierno instrumentó una medida que van a cobrarse en mitad de abril, una medida de emergencia que, si bien es escasa, es una medida y muestra que hay un Estado que sabe lo que está pasando, de 10.000 pesos por cada trabajador no registrado o bien monotributista de clases A y B, que son las más bajas. Van a recibir unos 10.000 pesos por única vez durante el mediado de abril para mínima subsistencia. Cabe recordar que están prorrogados todos los vencimientos de servicios, tarjetas de crédito, no está venciendo nada. Nada puede vencer, no se puede cortar ningún servicio por falta de pago, no se podrá cobrar punitorio. Todavía no se resolvió en el caso de los alquileres. Suponemos que habrá decretos complementarios que van a tomar en consideración esto, porque obviamente es imposible que alguien hable de ejecuciones o punitorios de alquileres en estas circunstancias. Así que obviamente estamos ante esta emergencia cotidiana que ustedes están viendo, que todos estamos viviendo. El abastecimiento empieza a complicarse en algunas zonas, sobre todo algunas zonas que han sido aisladas en forma importante para que nadie salga, pero eso también está complicando el abastecimiento fundamentalmente de alimentos, que es el punto más crítico, y probablemente en los próximos días o semanas, si esto se prolonga, algunos medicamentos básicos no ligados al coronavirus, sino por ejemplo a la hipertensión, a la diabetes y a otras anomalías cardíacas, podría haber también. Están empezando a tener un problema de estoqueo las farmacias, que quedan a veces, son muy pocas, una o dos dentro de un pueblo, y se encuentran desbordadas. Así que lo que estamos viendo es una circunstancia particular, muy nueva, y en el tercer bloque vamos a hablar, habíamos dicho el segundo pero se nos fue al tercero, vamos a hablar con Alberto Carli sobre esta situación. El paneo internacional nos dice que está habiendo una cantidad de infectados tremendo en toda América Latina. Por ejemplo, Chile está confirmando 176 casos de coronavirus, duplica la casa argentina. En este momento Chile está llegando a casos confirmados 922, está cerca de los 1.000 casos. Ya Chile, 5 veces más que la Argentina, atendiendo que su población es la tercera parte. La falta de un sistema de salud pública en Chile ha hecho este impacto. Uruguay, que con el actual gobierno, apenas unas semanas no hizo pie, el gobierno neoliberal no ha tomado una política restrictiva inmediata, bueno, está teniendo la misma cantidad de casos que la Argentina, pero hay que considerar que Uruguay tiene la 10ª parte de la población. Es decir, estamos ante un mundo que se desborda. El récord de muertes lo está teniendo justamente Italia, donde ya ha llegado a los 6.600 muertos, superando los 4.800 de China, que parece haber controlado. China ya completó su 4.º día sin nuevos casos. Esto justamente empieza a ser particular. China ha logrado revertir con medidas severas desde un primer momento. Ahora extendió alguna cuarentena preventiva a Beijing, la capital, a Pekín. Justamente en Wuhan, donde comenzó, habían aislado 40 millones de personas, lo que para algunas personas eso era extremo. Bueno, logró frenar ahí
el afectado. De todas maneras, reiteramos, China tiene 4.800 víctimas fatales, se acerca a esa cifra con 4.000. España, que viene al igual que Italia acelerando, podríamos decir que España está tomando más velocidad ahora que Italia. España, igual que Italia, tiene el problema de que no tienen prácticamente salud pública. Los últimos años, décadas podríamos decir, de gobiernos neoliberales ha generado, obviamente este problema. En el caso de España se están conociendo algunas informaciones tristes, como por ejemplo el ejército ha encontrado ancianos que han sido abandonados en residencias geriátricas por los propios empleados, han quedado solos. Hay ancianos que están conviviendo con cadáveres. En el caso italiano, tomó Estado público, como no tienen suficiente cantidad de respiradores, están eligiendo privilegiar salvar a los jóvenes y no a los ancianos. Entre una persona de 65 y una de 40, eligen a la persona de 40. Es increíble estas decisiones. Por eso, en el caso italiano, están ahora asistiendo médicos cubanos. Llegó una delegación de médicos cubanos, médicos chinos. Rusia está colaborando con el resto de Europa en infraestructura. Esto está mostrando el grado de colapso en el cual se encuentra Alemania. Está también en cuarentena Angela Merkel, la primera ministra de Alemania, que advirtió que esto va a afectar al 70% de la población de su país. En nuestra América, recordemos que hicieron las primeras cuarentenas han sido Nicaragua, Venezuela y El Salvador fueron los primeros países que hicieron las cuarentenas. Tienen cifras moderadas proporcionalmente con respecto a su volumen de población. En el caso de Venezuela, recordemos que el Fondo Monetario Internacional le negó un préstamo de emergencia de $5.000 millones para combatir el coronavirus. Esto, tengamos en cuenta lo siguiente, que Venezuela está bloqueado hace ya 4 años. No le dan las remesas que le corresponde por petróleo de Venezuela y por supuesto esto se ve afectado en la falta de insumos. De todas maneras, Cuba, Rusia y China están asistiendo a Venezuela en esta emergencia ante el abandono a propósito de los gobiernos occidentales. Bueno, señores, acá tenemos una información, un cable de último momento. El ejército ruso está en Bérgamo, en Italia, donde llegó con unidades por vía aérea a través de un Antonov. Llegaron aproximadamente 500 efectivos del ejército ruso con camiones y equipos para asistir a la zona más afectada en Bérgamo, reiteramos, en una de las zonas más afectadas de Italia. Lo que demuestra es el fracaso de las, digamos así, el fracaso de todas las economías capitalistas. Esto es importante. Bueno, vamos a una pausa, si es que podemos hablar de una pausa en medio de esta crisis global nunca vista. Cuando volvemos con un reportaje que le hicimos al doctor Alberto Carle, un referente en salud del CEDIAL, Centro de Investigación Académico Latinoamericano. Desde Internet y para el mundo, Radio Mundus. En 2020, TV Mundus cumple 20 años. En los próximos días, grandes novedades en todos nuestros productos. TV Mundus, Radio Mundus, Eco Informativo. 20 años de TV Mundus. Gigante de la semana. Conducción Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico Raúl Asamblot, Andrés Pescara, Barry Simpson, Raúl de Sousa. El gigante de la semana. Noticiero de Radio Mundus.
En 2020, TV Mundus cumple 20 años. En los próximos días, grandes novedades en todos nuestros productos. TV Mundus, Radio Mundus, Eco Informativo. 20 años de TV Mundus. Espacio cedido en forma gratuita por el grupo TV Mundus. Postura de trabajo en el uso de computadoras. El borde superior del monitor al nivel de los ojos o algo por debajo. La cabeza y el cuello tienen que estar en posición recta frente al monitor y con los hombros relajados. El mouse próximo al teclado. Los antebrazos y brazos a 90 grados, los codos pegados al cuerpo y las manos en línea recta. Las piernas y muslos tienen que estar ubicados a 90 grados o un poco más. Tiene que haber un espacio entre el borde del asiento y las rodillas. Mientras, la espalda se mantiene a 90 grados con respecto al muslo y bien apoyada sobre el respaldo del asiento. Los pies pegados al suelo o sobre un reposapiés. Secretaría de Gobierno de Salud. Presidencia de la Nación. Desde Internet y para el mundo, Radio Mundus. Las miserias, capitalismo, solidaridad, socialidad, América Latina, Europa, Estados Unidos, imperialismo, cultura, deporte, la economía, la pobreza, Internet. Radio Mundus. Estamos en comunicación con el doctor Alberto Carli, miembro fundador del Centro de Investigación Académico Latinoamericano, CEDIAL, y lo entrevistamos, doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Bien, lo entrevistábamos obviamente por razones obvias, ¿no? Esta circunstancia de pandemia mundial que estamos viviendo, algo que realmente va teniendo dimensiones. Nosotros en Radio Mundus y TV Mundus hemos hecho nuestro mea culpa, que en los primeros días no le dimos quizás la magnitud que va tomando en muchos aspectos. Doctor, ¿cuál sería la importancia de este aislamiento social temprano? Bueno, yo creo que la primera, esto es algo que aprendí hace muchos años con un viejo y querido profesor mío ya muerto, fue titular mío, que me decía, mire, las epidemias se paran con la interrupción de la circulación. Yo creo que la mejor manera de parar las epidemias es que la gente se pare. Si uno separa el virus, necesita claramente para mantenerse de células vivas, y si las células vivas, o sea, nosotros nos quedamos quietos, los virus dejan de circular. O sea que yo creo que esa es la primera cosa que debe hacerse. Creo que el gobierno ha tomado excelentes decisiones, ¿no? Claro, también es una cuestión de proyección matemática, ¿no? El hecho de decir si una persona contagia a 2 y 2 contagian a 4 y al final... Sí, totalmente. Yo no sé cómo es la secuencia matemática de la evolución. Nosotros hemos entrevistado acá a un matemático, nos explicaba que si una persona infectada contagia a otra, ya son 2 y 2 contagian a 4. La cuestión que nos daba que en muy poquita secuencia de tiempo, si los contagios eran cada 48 horas, en términos de prácticamente un mes, con solo un contagiado teníamos 10.000. Ah, es una barbaridad, no lo sé. Claro, no lo sabía, es novedoso para mí esto. Claro, entonces nos decía, o sea, que si de esa manera se evita un contagio hoy, en realidad estamos evitando 10.000 contagios dentro de un mes. Totalmente. Lo cual... Con ese cálculo, yo no sabía que ese cálculo existía, claro. Lo intuía que seguramente algo de ese orden debía ocurrir, pero yo siempre me guío por aquello de no moverse, porque es la manera de parar la epidemia. Claro. Yo creo que esto fue ya descubierto allá cuando en el siglo XIX ocurrió lo que se llamaba la
epidemia de la fiebre negra, digamos, La peste negra, sí. del siglo XIX, a principios del siglo XIX. Sí. En realidad la mejor manera de combatir la epidemia fue evitar la circulación. Cuando se evita la circulación, cosa que evidentemente nos cuesta mucho, es decir, yo he visto por televisión, yo también estoy así por razones de edad, estoy haciendo cuarentena, yo estoy en mi casa, pero he visto la gente ir de pronto a la playa como si estuvieran de vacaciones, cosa que me parece que es de una gran falta de compromiso por parte, porque en realidad todo el mundo supone que en realidad esto son medidas exageradas por parte de las autoridades que no saben cómo parar la epidemia. Yo creo que es una muy buena manera de evitarlo. No sabía esa secuencia matemática que me acabas de referir, pero más allá de la evolución matemática que pudiera ocurrir, cosa que yo ignoro, es evidente que el detener la circulación de la gente es una medida acertadísima. Doctor, como para cerrar esta molestia que hemos tenido con usted, no es molestia. Usted bien lo dijo con un sentido histórico, ¿no? En la Edad Media fue la peste negra, más para acá fue la gripe española. Seguro. Casi un siglo atrás, un poquito más de un siglo atrás, acá en las inmediaciones de Buenos Aires, alrededor de Buenos Aires, tuvimos la fiebre amarilla. Seguro. Ahora, hace 10 años tuvimos la gripe A y ahora esto. ¿Esto no está aumentando el lapso entre una y otra en forma preocupante de que tengamos estas grandes epidemias, en algunos casos como en esta pandemia? No lo sé, realmente no sé si esto está en relación con una pérdida de defensas por parte de la especie. No lo sé, no sé si es por eso, no estoy en el tema. Sí creo que seguramente mucha del accionar humano en lo que hace a la pérdida de respeto por la naturaleza, seguramente alguna incidencia tienen que tener. Es decir, cuando uno ve la manera en que se maltrata el mar, la manera en que se maltrata el aire, uno ve que respiramos mal, es decir, estamos respirando en malas condiciones. Hay cosas que son tan evidentes. Fíjate que uno de los temas que a mí me ha llamado la atención, ahora ya en mi función de médico, es el hecho de que hay circunstancias en donde de pronto ha habido un incremento en la aparición de enfermedades que no deberían ser, digamos, no deberían tener esa frecuencia. Estoy hablando de cánceres, de afecciones inmunitarias, en donde aparecen, y yo creo que tienen que ver por la falta de respeto que indudablemente tenemos los seres humanos. Es decir, cuando uno anda por la ruta y ve la manera en que la gente siembra la soja hasta la banquina, sí. Es evidente que eso más el uso de agrotóxicos están muy relacionados con el aumento de la incidencia de enfermedades cancerígenas por un lado y por otro lado enfermedades inmunitarias cuya frecuencia ha sido muy discutida. Esto han intentado decir que era porque en los grupos sociales estudiados había una importante incidencia de endogamia, es decir, como que la gente no salía de su círculo y entonces eso provocaba el aumento de enfermedades tóxicas. Yo entiendo esto, lo he escuchado por investigadores muy serios, sí, que han dicho que habría que aumentar o diversificar
las investigaciones en este sentido. Pero la artritis reumatoidea, por ejemplo, hay lugares de Córdoba en donde, esto me lo ha dicho gente que trabaja el tema, han encontrado incidencia que es muy por arriba de la que se encuentra en los niveles mundiales. Claro. En lugares donde el uso de, digamos, los agrotóxicos han tenido una enorme difusión. Tienen su impacto. Bueno, doctor, yo creo que de alguna manera, por lo menos de manera intuitiva, sí. Yo creo que esa cosa que tenemos en lo que hace a nuestra forma de ver el mundo, como en la búsqueda de la ganancia, etcétera, creo que esto es algo que debería ser considerado. Claro. Bueno, seguramente lo tendremos que ir desarrollando y imaginamos que ustedes desde el CEDIAL van a también ir encarando estas nuevas... Yo creo que en algún momento deberíamos tener algún abordaje del tema. Yo tenía un gran amigo mío, lamentablemente muerto, que estudiaba anfibios, usándolo en dosis de agrotóxicos 500 veces más baja que la manera en que se usa en los campos argentinos, y encontraba desde anfibios que nacían con un solo ojo, con lo cual el cuarto arco del desarrollo embriológico estaba afectado. Esto se ha repetido en la especie humana. En Pilar hubo un caso de un niñito que nació con un solo ojo. De modo que de alguna manera esto creo que debería llamarnos la atención acerca de que algo debemos estar haciendo mal. Seguramente, no cabe ninguna duda. Otro día vamos a seguir desarrollando, me parece que es un tema... Yo creo que es un tema que más recurrentemente, ¿no? Se constituye en un desafío para nosotros en el sentido de plantearnos si estamos haciendo las cosas bien. Ya un viejo ministro de Salud, muerto en Brasil, que hablaba de que las cosas que ocurrían en la salud humana eran pequeñas cosas si uno las consideraba solamente a la luz de lo que era el tema desde el punto de vista de los factores exógenos que podían estar causando problemas. Es decir, uno está muy acostumbrado con esta forma muy positivista de ver el mundo, causa y efecto, eso que ya nos viene desde el siglo XIX y que lamentablemente en el ambiente médico está muy difundido. Es decir, nosotros acostumbramos a pensar con frecuencia en el sentido de causa y efecto, y no siempre las cosas son tales. Es decir, yo creo que nosotros tendríamos que pensar en la necesidad de recuperar el respeto por la condición humana. Bueno, doctor, lo dejamos para otra oportunidad. El tema bueno, va a ser un gusto, Daniel, con mucho gusto. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el Gigante de la Semana. Te mando un gran abrazo y gracias por llamarme. Al contrario, gracias a usted. Hablamos con el doctor Alberto Carli, justamente integrante del Centro de Investigación Académico Latinoamericano, sobre estas temáticas que se han instalado actualmente en nuestra agenda. Vamos a una pausa y retornamos acá en el Gigante de la Semana. El Gigante de la Semana. Conducción Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico Raúl Asambló, Andrés Pescara, Pablo Simpson, Raúl de Sousa. El Gigante de la Semana. Noticiero de Radio Mundo. Nos despedimos, recordamos a nuestra audiencia que Radio Mundus, TV Mundus, la revista Ecoinformativo, hemos establecido un operativo de emergencia en cuanto a información, haciendo dos aclaraciones. La primera es que en un primer momento, y esto como director del grupo TV Mundus asumo parte de mi responsabilidad, no le dimos la importancia que algunos le estaban dando. No queríamos entrar en el canal del morbo ni de los resultados cuasi deportivos de la cantidad de infectados y muertos día por día.
entramos tarde al tema coronavirus. Bueno, obviamente ahora estamos, como todo el mundo, viendo la gravedad de esto que aparentemente en el caso de América Latina todavía está por venir, más allá de que ya estamos viviendo las primeras medidas valientes del gobierno argentino. La segunda es que en nuestros videos y audios estamos bajando la calidad a pedido del ENACOM, el Ente Nacional de Comunicación, que al igual que a nivel mundial se ha pedido bajar la intensidad, la calidad de los videos y audios de internet para que no colapse la web, que la precisamos más que nunca, ya que violentamente y todos de golpe en gran medida hemos pasado a teletrabajar o a teleeducar, y esto ha generado una sobrecarga del 120% sobre lo que ya tenía que soportar la red de internet. Nada más, señores, muchísimas gracias a nuestro equipo de producción, Andrés Pescara, Raúl Azambloc, Parley Simpson, Raúl de Sousa en los controles técnicos. Estamos trabajando a full. Daniel Docampo Espada, Nuevo Mundosnet, Radio. Desde Internet y para el mundo, Radio Mundus. En 2020, TV Mundus cumple 20 años. En los próximos días, grandes novedades en todos nuestros productos. TV Mundus, Radio Mundus, Eco Informativo. 20 años de TV Mundus. Las miserias, capitalismo, solidaridad, socialidad, América Latina, Europa, Estados Unidos, imperialismo, cultura, deporte, la economía, la pobreza, Internet, Radio Mundus. Desde Internet y para el mundo, transmite Radio Mundus.